Historia de la filosofía, historicismo, totalitarismo y democracia, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 131, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 6, Popper, 995, utopía y violencia. La superioridad del método reformista frente al revolucionario. La polémica popperiana contra el marxismo está acompañada de una crítica de la actitud radical utópica y de la exaltación del método reformista frente al revolucionario, o sea, de una recuperación y de un examen profundo de la antítesis ya mencionado en Miseria del historicismo entre ingeniería utopística e ingeniería gradualística. Con la puesta en discusión de la mentalidad utopística, observa en primer lugar Popper, no se pretende sostener que este o aquel ideal no podrá realizarse nunca. Esta no sería una crítica válida, porque hay muchas cosas que han sido realizadas cuando antes habían sido dogmáticamente proclamadas irrealizables. Lo que se critica bajo el nombre de ingeniería utopística es más bien la pretensión de una reconstrucción global de la sociedad, esto es, de cambios de inmenso alcance cuyas consecuencias prácticas es imposible prever. Una pretensión que explica la asimilación del marxismo a una especie de utopismo. En efecto, la teoría de Marx, aún manifestando una tendencia histórico-realística programáticamente hostil a todo sueño quimérico y a toda forma de iluminística proyección social sobre base racional, sigue compartiendo con Platón y con los filósofos utopistas de todos los tiempos la convicción de que es necesario ir hacia la raíz del mal social, que es necesario proceder a una completa erradicación del sistema social que nos ofende si verdaderamente queremos llevar un poco de decoro en el mundo. En otros términos, lo que acerca el utopismo al marxismo y que hace de él un tipo de antiutopía utopística es su implacable radicalismo. Tanto Platón como Marx sueñan con la revolución apocalíptica que transformará radicalmente el mundo social en su totalidad. El radicalismo nace siempre de una forma de estetismos, esto es, de un sueño romántico de perfección y de belleza, o sea, del deseo de construir un mundo que no sea solamente un poco mejor o más racional que el nuestro, sino que esté absolutamente exento de toda imperfección. No una irregular vestimenta pespunteada, un viejo vestido mal remendado, sino una vestimenta totalmente nueva, un nuevo mundo verdaderamente bello. En otras palabras, el radicalismo político es siempre una forma de perfectismo que mira directamente hacia una sociedad feliz en vista de la cual aparece dispuesto a sacrificar a los individuos de la edad presente. En realidad, objeta Popper, contra la locura sanguinaria de cierta metafísica evolucionística o de cierta histérica filosofía de la historia, la tarea de la política no es crear hombres futuros institucionalmente felices, en cuanto la obtención de una eventual felicidad debe ser dejada a los esfuerzos de los individuos, sino eliminar las condiciones presentes de infelicidad. Tanto más cuanto que mientras resulta extremadamente difícil razonar a propósito de una sociedad ideal perfecta, la cual reside solamente en los sueños de los poetas o de los profetas, la existencia de males sociales, o sea, de condiciones en las cuales muchos hombres sufren, puede ser localizada con relativa facilidad. Dicho de otro modo, hay aquí una evidente asimetría lógica consistente en el hecho de que nosotros no sabemos con qué certeza qué es la felicidad, mientras sabemos con seguridad qué es la infelicidad. Estos males, en efecto, están frente a nosotros aquí y ahora. Se puede tener experiencia de ellos, y los experimentan cada día muchas personas empobrecidas y humilladas por la pobreza, el desempleo, las persecuciones, la guerra y la enfermedad. Aquellos de nosotros que no sufren tales miserias encuentran cada día quien puede descubrírselas. Por lo cual, advierte Popper, contra todos aquellos que quisieran sacrificar la realidad del presente a los esplendores hipotéticos del futuro, trabaja por la eliminación de males concretos más que para realizar bienes abstractos. No quieras realizar la felicidad con medios políticos. Intenta más bien eliminar las miserias concretas. O bien, en términos más prácticos, lucha por la eliminación de la pobreza con medios directos,
Por ejemplo, asegurando que cada uno tenga una renta mínima. O bien lucha contra las epidemias y las enfermedades construyendo hospitales y escuelas de medicina. Lucha contra la ignorancia al igual que contra el crimen. Pero no trates de realizar esos objetivos por vía indirecta, concibiendo y tratando de efectuar un ideal remoto de sociedad del todo válida. Por más profundamente que te sientas obligado por la visión inspiradora de tal sociedad, no creas estar obligado a trabajar por su realización, o que tu misión sea la de desvelar a los ojos de los otros su belleza. No permitas que los sueños de un mundo perfecto te disuadan de las reivindicaciones de los hombres que sufren aquí y ahora. Nuestros semejantes tienen derecho a ser ayudados. Ninguna generación debe ser sacrificada por el bien de las futuras, en vista de un ideal de felicidad que no puede realizarse nunca. Obviamente, prosigue Popper, el perfeccionismo estético y romántico de los revolucionarios presupone siempre una epistemología absolutística que da por descontada la existencia de un saber omnipotente capaz de localizar el prototipo de la sociedad justa y los métodos infalibles para realizarla. En otros términos, la ingeniería utopístico-globalística nace siempre de la presunción dogmática de un saber total capaz de llevar a la aparición de una ciudad total. Por lo demás, observa repetidamente Popper, solo quien cree saberlo todo puede cultivar la ambición de transformarlo todo. A estos desatinos de la ingeniería holística y de la idea platónica del filósofo, como aquel al cual le es dado contemplar la verdad sobre lo bello, sobre lo justo y sobre el bien, nuestro autor contrapone en cambio su característica epistemológica falibilística, la cual, partiendo de la presuposición de que nosotros no lo sabemos todo y nunca sabremos científicamente todo, afirma en efecto que los hombres no están en posesión de una filosofía omnisciente capaz de servir de plataforma cognoscitiva para una reestructuración total cualquiera de la sociedad. En otros términos, según Popper, la verdad absoluta y la ciudad perfecta no entran en nuestras posibilidades, sino que habitan en utopía, o sea, en un lugar sin lugar destinado a seguirlo siendo. Análogamente, contra la ilusión de poder crear un mundo absolutamente nuevo, sin ataduras con el pasado y con la tradición, Popper escribe: aquello que piensan ciertas personas que hablan de nuestro sistema social y de la necesidad de sustituirlo por otro sistema es muy parecido a un cuadro pintado sobre una tela que debe ser limpiada completamente antes de que se pueda pintar un nuevo cuadro. Pero hay algunas grandes diferencias. Una de ellas es que el pintor y aquellos que cooperan con él, así como las instituciones que hacen posible su vida y sus sueños y sus planes para un mundo mejor y sus estándares de decoro y moralidad, forman todos parte del sistema social, o sea, del cuadro que debe ser borrado. Si realmente tuvieran que limpiar la tela, deberían destruirse a sí mismos y a sus planes utópicos. El artista político invoca, como Arquímedes, un punto de apoyo más allá del mundo y con el fin de sacarlo de sus goznes. Pero tal punto de apoyo no existe y el mundo social debe seguir funcionando durante cualquier reconstrucción. La concepción estético-utópica, según la cual la sociedad debe ser bella como una obra de arte, produce además, por su misma constitución, fanatismo y violencia. Eso sucede por varios motivos. Ante todo, el utopista, intoxicado por la verdad de la cual se considera portador y misionero, tendrá la tendencia a imponer a los demás, también por la fuerza, su proyecto de sociedad. En segundo lugar, el político artista estará empeñado en erradicar las instituciones y tradiciones existentes. Él debe purificar, purgar, apartar, expulsar y matar. Liquidar es el terrible término moderno que corresponde a todo esto. En tercer lugar, estará obligado a batirse contra todas las otras utopías, puesto que no es posible determinar los fines últimos de las acciones políticas científicamente o con métodos puramente racionales. Las diferencias de opinión acerca de las características del estado ideal no pueden emparejarse siempre con el método de la argumentación. Ellas tendrán, por lo menos en parte, carácter de contraste de naturaleza religiosa y no puede haber tolerancia entre religiones utopísticas. El utopista, pues, debe salir vencedor o vencido ante los rivales que no contemplan sus mismos ideales
no profesando la misma religión utopística. Estos inconvenientes de la ingeniería utópica son ocultados a primera vista por su procedimiento aparentemente racional. Ella afirma, en efecto, que toda acción política responsable presupone un fin último en relación con el cual se dispone la serie de medios. Cualquier acción política racional y desinteresada, desde este punto de vista, debe estar precedida por una determinación de los fines últimos que nos proponemos, y no solamente de los intermedios o parciales, que son únicamente etapas provisionales y deberían por lo tanto considerarse más bien como medios que como fines. La acción política racional, por lo tanto, debe basarse en un plan o proyecto más o menos detallado de cuál es para nosotros el estado ideal, y también en un plano o una huella del curso histórico que conduce a esta meta. Este tipo de razonamiento parece satisfacer la mente de la mayoría, que lo consideran atractivo y racionalmente fundamentado. En realidad, declara Popper, el utopismo, por más que a menudo pueda presentarse bajo las formas de un racionalismo, no puede ser más que un pseudo-racionalismo. En efecto, el programa utópico no solamente choca contra la ya considerada ausencia de un saber total acerca de la sociedad, o contra la imposibilidad de fijar fines científicamente, sino también contra toda una serie de dificultades práctico-objetivas que encontramos siempre en cada cambio revolucionario. Dificultades de las que Popper traza un eficaz diagrama típico ideal. Ante todo, el intento utópico de cambiar lo existente a la luz de un modelo global de sociedad requiere un fuerte poder centralizado por pocos y por lo tanto lleva verosímilmente a la instauración de una dictadura. Además, la reconstrucción de la sociedad es una gran empresa que debe provocar importantes molestias a muchos y durante un considerable periodo de tiempo, por lo cual el ingeniero utopista deberá ser sordo a muchas quejas. Es más, será parte integrante de su deber la supresión de las objeciones. Él dirá, como Lenin, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Pero de este modo, junto a las objeciones irracionales, acabará invariablemente por suprimir también las razonables. Otra dificultad de la ingeniería utopística es la unida al problema de la sucesión dictatorial. En efecto, el propio alcance de la empresa utopística hace improbable que pueda conseguir sus fines durante la vida de un ingeniero social o de un grupo de ingenieros. Y si los sucesores no persiguen el mismo ideal, entonces todos los padecimientos sufridos por la población por amor del ideal resultarán inútiles. Pues bien, en un tiempo de grandes desórdenes materiales y espirituales como el de las revoluciones, es de esperar que ideas e ideales cambien, por lo cual aquello que había aparecido como el estado codiciado a las personas que elaboraron el modelo original puede no parecérselo a los sucesores. En tal caso, la concesión utópica de su conjunto corre el riesgo de romperse, puesto que el método consiste en establecer primero los objetivos políticos definitivos y en disponerse después a realizarlos progresivamente. Es necesariamente fútil si el objetivo puede ser sustituido durante el proceso de realización. Además, es fácil que se descubra que los pasos hasta entonces realizados conducen en realidad lejos del nuevo objetivo. Y si después se cambia de dirección, de acuerdo con la nueva meta, nos exponemos al mismo riesgo. Por lo cual, a pesar de todos los sacrificios realizados para asegurar que uno se está comportando racionalmente, es posible que no se llegue a ningún lugar. En la práctica de las revoluciones, el único modo de evitar semejantes cambios en los objetivos parece ser el recurso a la violencia, o sea, a la propaganda, a la supresión de la crítica y a la aniquilación de cualquier oposición. Al mismo tiempo, se exalta la sabiduría y la previsión de los planificadores, de los ingenieros de la utopía, que elaboran y ejecutan el proyecto utopístico. Ellos, por lo tanto, deberán parecer omniscientes y omnipotentes. Se convierten en dioses, no tendrán más dioses que ellos. En fin, continúa Popper, no es razonable presumir que una completa reconstrucción de nuestro mundo actual social deba conducir sin lugar a duda a otro sistema capaz de funcionar. Al contrario, debemos esperar que, dada nuestra falta de experiencia,
se cometerán muchos errores que pueden ser eliminados solo mediante un largo y laborioso proceso de pequeños ajustes, o sea, mediante el método step by step de la ingeniería gradualística. Pero aquellos a quienes repunga este método deberán destruir de nuevo su sociedad de reciente construcción, para empezar nuevamente con una tela limpia, y puesto que la nueva partida, por las mismas razones, no podrá llevar tampoco a la perfección, deberán comenzar nuevamente este proceso sin llegar nunca a nada. En cambio, aquellos que, admitiendo estos inconvenientes, están dispuestos a adoptar el más modesto método de mejoras parciales, pero solamente después de la primera limpieza radical de la tela, no pueden sustraerse a la crítica de que sus primeras medidas globales y violentas no eran absolutamente necesarias. Tanto más cuanto la utopía normalmente fracasa y las revoluciones acaban por lo general en una espiral de violencia, de la cual se sale únicamente a través de una dictadura que hunde las esperanzas y a veces las vidas de aquellos que han creído en ellas. La violencia genera siempre mayor violencia, y las revoluciones violentas matan a los revolucionarios y corrompen sus ideales. Así sucedió en la Revolución Inglesa del siglo XVII, que llevó a la dictadura de Cromwell, en la Revolución Francesa, que llevó a Robespierre y a Napoleón, y en la Revolución Rusa, que se ha llevado a Stalin. A los diferentes puntos de debilidad del método radical revolucionario corresponden, en cambio, otros tantos puntos de fuerza del método reformista y gradualista. 1. Parte de los presupuestos imperfectistas y evita prometer paraísos que, según prueban los hechos, se revelan infiernos. 2. Persiguen la curación de los males concretos del presente antes que la eliminación milagrosa de los futuros. 3. Admite la eliminación y falibilidad del propio saber. 4. No pretende cambios totales, sino rectificaciones parciales. 5. No plantea fines absolutos que legitiman incluso los medios más repugnantes con vistas a su presunto alcance. 6. Procede por vía experimental, estando dispuesta a aprender de los propios errores y a corregir medios y fines en base a las circunstancias y a los resultados obtenidos. 7. Rechaza el fanatismo y la violencia. 8. Mantiene aquel bien precioso que la democracia. En conclusión, el reformismo gradualista, desde el punto de vista de Popper, pretende ser una filosofía política que indica cómo cambiar las cosas y cómo hacerlo de un modo que, a diferencia de una revolución violenta, sea racional y humano.